Tenemos casos de personas que fueron obligadas a ir a trabajar 12 minutos después de que soltaran las alarmas a los móviles de todas las personas que estamos en las comarcas de Valencia. O sea, si ya llegó tarde ese aviso de la Generalitat, que fueron pasadas las 8 de la tarde, si ya llegó eso tarde, imaginaos que ni con eso tuvieron suficiente a algunos empresarios que casi que creo que podemos a día de hoy ya calificarlos de empresarios criminales, porque obligaban a sus trabajadores y sus trabajadoras a ir a sus puestos de trabajo. En el momento en el que grabamos este programa ya hay al menos 140 fallecidos confirmados a raíz de la histórica dana que ha afectado al sur de Andalucía y a algunas provincias de Castilla-La Mancha, pero sobre todo a la provincia de Valencia. Como se ha repetido en numerosos ámbitos políticos y mediáticos, lo principal en estos momentos es intentar localizar a las personas que todavía siguen desaparecidas, rescatar a las personas que siguen atrapadas y acompañar a los familiares y amigos de las víctimas mortales ya confirmadas. Es evidente que esa tiene que ser ahora mismo la prioridad absoluta. Sin embargo, el llamamiento, también entendible cuando todo el país está en estado de shock, a no debatir en estos momentos sobre las responsabilidades políticas detrás de la magnitud de la catástrofe es una prescripción discursiva bastante menos defendible que la anterior. De hecho, uno de los primeros en meter el factor político en el centro de todo esto han sido precisamente los diputados del Partido Popular y de Vox, marchándose de sus escaños del Congreso ayer por la mañana. Uno puede estar en contra de la decisión tomada por Francina Armengol de no suspender el pleno en señal de luto, pero una vez el pleno se mantiene, montar una escena como hicieron sus señorías de derecha y de extrema derecha es todo lo contrario a respetar a las víctimas. Por otro lado, un debate sosegado, todo lo sosegado que puede ser en unos momentos de tanta tragedia, sobre las cosas que se hicieron mal y las responsabilidades que hay que derivar como consecuencia, no solo no supone una insensibilidad ante el dolor de miles de familias en las zonas afectadas, sino que constituye una señal de respeto hacia ellas. Nos duele tanto lo ocurrido, nos parece algo tan inaceptable y tan brutal que no vamos a eludir la obligación de analizarlo para tomar todas las medidas necesarias, para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para intentar impedir que nada semejante vuelva a pasar nunca más. Aunque fenómenos meteorológicos como estos escapen por completo a las capacidades humanas de control del clima, de lo que sí disponen nuestras sociedades es de herramientas institucionales, comunicativas, humanas y materiales para intentar reducir al máximo las consecuencias de estos fenómenos. Por ello, resulta evidente concluir que se han cometido varios errores graves y negligencias en la gestión de esta última gran tormenta. Si no se hubiera cometido ningún error grave, no se puede entender que estemos hablando de al menos 140 muertos a estas horas. El momento llegará de analizar los lugares en los que estaban construidas las viviendas más afectadas, así como los detalles de los protocolos de protección civil, y seguramente se podrán detectar allí fallos y concluir de ellos lecciones útiles para mejorar, pero uno de los fallos más graves y más obvios en la gestión de la dana es ya muy claro y perfectamente visible, y fue tener al frente de la misma a un incompetente del Partido Popular. Todos los organismos competentes tendrán que estudiar a fondo lo ocurrido y extraer las lecciones pertinentes para intentar que algo así no vuelva a pasar nunca en nuestro país. Pero nadie que haya visto la televisión a lo largo de estas dramáticas 24 horas puede pensar que Carlos Mazón tiene que seguir siendo presidente de la Generalitat. Por respeto a las víctimas, su dimisión es lo mínimo que debería acontecer. Y que no dé más ruedas de prensa hasta que llegue ese momento, por favor, por la seguridad de la población. Esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de la dana que ha arrasado la provincia de Valencia y otros lugares de España, que ha dejado al menos 140 muertos ya, y nos preguntamos si hay responsables políticos y empresariales que deberían pagar por todo esto. Bienvenidos y bienvenidas. La Base.
Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo en España, como no podría ser de otra manera. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Manu? Bueno, pues vamos a hacer una cronología de los hechos para aclarar un poco dónde estaba cada uno de los agentes implicados en el momento en el que empezó a desatarse esta crisis, por llamarla de alguna forma, y también qué reacciones ha ido provocando a lo largo de las últimas horas. ¿Qué tal, Ina? ¿Qué tal, Manu? Bueno, voy a escuchar lo que nos cuenta Zugasti, cómo lo cubren los medios, y yo, por mi parte, iré a Cuba, que también ha sido en estas últimas semanas asolada por un huracán y ha sufrido un brutal apagón. Creo que toca hablar de ello. Por mi parte, vamos a comentar, pues cómo han cubierto los medios de comunicación esta catástrofe, porque hay varios elementos que también dan mucho que pensar. Además, vamos a contar hoy en la mesa de análisis con el NEGA de los Chicos del Maíz, que es valenciano, en concreto de Paiporta, el epicentro de la catástrofe, en el que se concentran, según los datos que tenemos ahora, al menos 45 muertos. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Adelante, compañera. Globo, Uber Eats, Ikea, Cines Yelmo, XPO, Druni, Lash, La Sal, Fontestad, Clece, Centro Comercial Bonaire, Centro Comercial Arena, Domino's Pizza, Popeyes, Carrefour, Mercadona. Estas son algunas de los muchos nombres de las empresas que circulan por redes sociales desde el martes por la noche, porque forzaron a sus plantillas a trabajar durante el temporal, porque controlaron la asistencia al día siguiente y porque no aplicaron la legislación de prevención de riesgos laborales, poniendo su beneficio por delante de las vidas de las trabajadoras y de los trabajadores de Valencia. La tormenta es peligrosa, el capitalismo es mortal. Como dice la viñeta de Javichuela, publicada por los compañeros y compañeras de El Salto, las consecuencias provocadas por la Dana en varias localidades de Valencia nos han puesto delante de la realidad más cruda del capitalismo, que los muertos, ¿quién los pone? La clase trabajadora. Para quienes nos ven desde el otro lado del charco, probablemente a estas alturas ya conozcan la noticia que ha opacado cualquier otra en España, las consecuencias de la Dana, el fenómeno meteorológico que sacude el este y el sur del país y que al cierre de este programa suma ya 140 personas fallecidas al menos. Los daños son difícilmente cuantificables todavía. Muchas personas lo han perdido todo, hogares, mascotas, negocios. Todavía hoy, casi 48 horas después, continúan las labores no ya para localizar supervivientes, sino para poder recuperar los cuerpos y para poder despejar los caminos y las calles y retirar las toneladas de escombro que se acumulan en ellas. Todo esto, por cierto, los rescates, la atención a las víctimas, los trabajos de limpieza, la atención sanitaria, los están realizando los servicios públicos, los que sostienen la vida. Pero para entender qué ha pasado en Valencia, vamos con los datos, con la cronología de estas inundaciones torrenciales. Como informan en La Marea, en su sección climática, ya la semana pasada, el miércoles 23, la EMET, la Agencia de Meteorología, empezó a informar al respecto de que una gota fría, que es como se suele llamar popularmente a las danas, era previsible. Con información que decía, en los próximos días, un embolsamiento de aire frío quedará aislado de la circulación general, dando lugar a la formación de una dana. El primer aviso se emite desde la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, el domingo a mediodía, a las 13:50 horas. Ese aviso especial de fenómenos adversos 15/2024 anunciaba la llegada de esa dana. El aviso situaba el martes como el día de mayor riesgo. Se esperan chubascos muy fuertes, sin poder descartar a día de hoy que alcancen localmente intensidad torrencial, además de ser persistentes, ir acompañados de rachas de viento muy fuertes, esto decía. Y poco después, ese mismo día, insistimos, el domingo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el organismo que regula la gestión de los ríos y de las infraestructuras hídricas, en este caso en esta zona de Valencia, de la cuenca del río Júcar, avisó a las 17:30 horas que el martes habría una situación de peligro extremo y que ocurriría en buena parte de la provincia de Valencia. Ese martes ya por la mañana, la emergencia fue anunciada con un aviso rojo, el más alto, por la EMET, avisando de peligro extremo. Eran las 8:04 de la mañana del martes. Varios expertos de la agencia alertaron también públicamente desde el fin de semana a través de las redes del riesgo potencial de lo que se venía. Así que es difícil pensar que en la Generalitat de Valencia no tuvieran toda esa información, pero priorizaron la economía, su economía, que todo el mundo acudiera a sus puestos de trabajo, que la jornada laboral se desarrollara con normalidad.
De hecho, no fue hasta el martes a las 13 horas, es decir, 48 horas después del inicio de esos avisos por parte de la EMET, cuando Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana del Partido Popular, salió a los medios de comunicación para referirse a la Dana. Lo hizo durante una comparecencia pública en el Palacio de Gobierno valenciano, donde declaró que la borrasca se estaba desplazando fuera de Valencia, hacia la serranía de Cuenca, y que la alerta roja por lluvias en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia iba a estar vigente en principio hasta las 18 horas. De esa comparecencia, por cierto, Manu, ya no queda ni rastro en las redes sociales de la Generalitat. Tanto el vídeo como el tuit que lo acompañaba desaparecieron de las redes institucionales horas después, cuando la red social X se convirtió en el lugar donde la gente acudía a pedir ayuda y también a exigir explicaciones ante la saturación de los recursos de emergencia. El caso es que la alerta de la Generalitat Valenciana, la que llegó a los teléfonos móviles de la ciudadanía de forma automática, porque está programada para llegar de forma automática, no sonó en los teléfonos hasta las 8:12 de ese martes. Y para esa hora la situación ya era muy crítica. Muchas personas estaban o bien atrapadas en sus puestos de trabajo, en fábricas, en centros comerciales, en vehículos de reparto o en sus coches intentando volver a sus casas. Y la situación se intensificó y escaló en muy poco tiempo. La noche del martes se convirtió en un caos en el que los recursos de emergencias no podían dar abasto ante la situación de saturación por los múltiples puntos de emergencia que surgían en la región. Cuando se activaran los diferentes protocolos de emergencia, ya era tarde para muchas personas. Como decíamos en el editorial, una dana no puede evitarse, pero sí puede prevenir sus consecuencias y abordarse con medios y con recursos públicos para minimizar esos daños. Pero el Ejecutivo Autonómico de Carlos Mazón tardó apenas 4 meses en disolver la Unidad Valenciana de Emergencias en cuanto llegó al gobierno de la Generalitat Valenciana en 2023 a gobernar en coalición con Vox. Esta unidad era un organismo heredado del gobierno anterior, del Pacto del Botànic, y se diseñó, tal y como está reflejado en el boletín oficial, especialmente para, cito literal, garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de origen meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos. Para Mazón, sin embargo, aquella unidad de emergencias era un chiringuito. Así se refirió al mismo. Dale, Xavi. El gobierno más caro de la historia, que es el que tiene Chimo Puig en estos momentos, crea nuevos chiringuitos, como esta nueva AV, que enfrenta a cuerpos de bomberos entre sí y que lo que no está es reforzándolos, ayudándolos, dando equipamiento y protegiéndolos, ¿no? Por si fuera poco, cuando llegan asuntos tan durísimos como el tren del infierno de Begís, pues echa la culpa a los técnicos en vez de asumir su propia responsabilidad. Hemeroteca, en fin. Es más, el Partido Popular presumió de ello, de esa disolución, como dice Manu, en Twitter, porque el Partido Popular de Valencia consideraba que la Unidad Valenciana de Emergencias era un proyecto que añadía más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana. De hecho, en la memoria de justificación de la eliminación de esta Unidad Valenciana de Emergencias, el gobierno de Mazón expuso como uno de los argumentos el ahorro, ojo, de 38 millones de euros, que supone la no creación, que lo que supondría la no creación de 728 puestos de trabajo que implicaba pues poner en marcha esa unidad. Como Milei, recuerdan, afuera sanidad pública, afuera servicios sociales, afuera universidades públicas, afuera todo chiringuitos, todo gasto superfluo, todo puro zurderío. No así la tauromaquia, que eso sí que le parece al señor Carlos Mazón un servicio público ejemplar y por ello, tras disolver esa unidad, aumentó un 30% las ayudas al sector de los toros. Lo llaman batalla cultural, pero detrás está el dinero y la destrucción o privatización de lo público. Del mismo modo, desde que Mazón llegó al gobierno, rebajó el impuesto de transmisiones patrimoniales, el IRPF o el de sucesiones y donaciones, dejando de recaudar 495 millones de euros cada año, según datos de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Así que Valencia es hoy por hoy la comunidad autónoma que más dinero ha dejado de recaudar en toda España. Mazón lo llamó alivio fiscal, pero vaya, que consiste, como ocurre también en la Comunidad de Madrid, en aliviar, sí, el bolsillo de los ricos y dejar sin servicios públicos a la ciudadanía. La derecha ha intentado imponer un mensaje de unidad ante una catástrofe inevitable, señalando a quienes, según ellos, politizan un desastre natural y afeando a quienes exigían responsabilidades por la nefasta gestión de esta situación.
Y al silencio inicial, le han seguido muchos crespones negros, sentidas declaraciones de pésame y llamamientos a la solidaridad y a mantenerse unidos ante la tragedia. Pero la verdad es que no estamos unidos. Juan Roy, presidente de Mercadona, manda a trabajar a todos sus empleados y pone en peligro sus vidas. Un repartidor, una reponedora, una trabajadora puede haber muerto intentando volver a su casa después de esa jornada laboral. Así que no, la tragedia no es igual para todos y todas. Y un segundo elemento que no podemos obviar tampoco es que los fenómenos como esta Dana están estrechamente vinculados con el cambio climático y con sus consecuencias. Un negacionismo criminal con el que se pacta en muchos gobiernos. Un negacionismo repetido en medios de comunicación que son financiados con dinero público. Un negacionismo que tiene portavoces, micrófonos y escaños. Y mientras hoy el Partido Popular intenta colocar la responsabilidad en el Gobierno central, como ya ocurriera, si os acordáis, con la nefasta gestión de las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia del COVID-19, acuérdese, Isabel Díaz Ayuso dijo que total esas 7.291 personas se iban a morir igual. En este caso también parece que irresponsabilizarse y colocar esa responsabilidad en el Gobierno central es la única estrategia de momento posible para el Partido Popular. Pero la petición de dimisión y responsabilidades a Carlos Mazón está sobre la mesa, especialmente, como hemos dicho, porque se relaciona con esa política de recortes y de desprecio a los servicios públicos que eran claves en una crisis como esta. El Gobierno central afirma que, aunque se valoró al inicio de la crisis, desde Moncloa no arrebataron el mando del operativo a Mazón, porque eso hubiera sido equivalente a aplicar un artículo 155, según informaba hoy El País. En fin. Y mientras la ministra de Trabajo pide amablemente a los empresarios que por favor cumplan la legislación de prevención de riesgos laborales, se han comenzado a convocar varias movilizaciones ecologistas y para exigir responsabilidades a los empresarios en esta crisis. Podemos, por su parte, ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración del estado de alarma para enfrentar la Dana con un escudo social similar al que se desplegó durante la pandemia y también el desarrollo de una investigación que depure las responsabilidades y que active los procedimientos sancionadores contra esas empresas que han puesto en riesgo la vida de sus trabajadores. En el lado oscuro tenemos la extrema derecha y oportunistas de todo pelaje que han aprovechado esta situación para expandir bulos sobre demoliciones de presas que construyó Franco, sobre la culpa de la Agenda 2030 o para capitalizar y monetizar iniciativas solidarias. Ojo, mucho cuidado con eso. En el lado bueno, pues la solidaridad ciudadana vecinal que se ha desplegado, porque como dice aquella canción, solo el pueblo salva al pueblo. Pero aquí no hacen falta héroes anónimos, ni caridad, ni solidaridad de telemaratón, sino una defensa de lo público y de sus trabajadores y trabajadoras y una conciencia colectiva también sobre ese cambio climático que no puede combatirse bajo los límites de este capitalismo criminal. Es una pugna entre nuestras vidas, entre la vida o su cuenta de pérdidas y ganancias. Gracias, compañera. Gracias a la solidaridad de muchas empresas, tenemos gente, desde luego el gremio de panaderos, que ha trabajado trayendo los desayunos, Mercadona, que en la Alquería del Básquet también se ha desvivido por ayudarnos y por prestar desayunos y alimentos, empresas que están ofreciéndonos de todo tipo de material. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Portada en papel de El País de ayer miércoles. Varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. Ok, portada de ayer de El Mundo. El juez rastrea 5 documentos clave de la apropiación indebida de Begoña. Portada de ayer de La Razón. El juez agrava el calvario judicial de Begoña Gómez con 2 nuevos delitos. Portada de ayer del ABC. Apropiación indebida, nueva imputación de Begoña Gómez. Esto que acaba de sacar Manu es completamente real. Ayer solo El País llevó a portada la catástrofe de la Dana. Todos los demás diarios en papel de ámbito estatal con sede en Madrid decidieron que la noticia del día era Begoña Gómez. Realmente alucinante. Y esto no es ya tanto por una cuestión de madricentrismo, que también, Madrid a lo suyo, tuiteó ayer Javier Aroca, y después veremos alguna señal más de esto, pero también hay aquí una razón más sencilla y más mezquina, que es la siguiente. ¿Quién gobierna en la Comunitat Valenciana? El Partido Popular. ¿De quién es la principal responsabilidad política por la ausencia total de previsión y reacción institucional ante un temporal del que la EMET había avisado hacía días y por haber desmantelado la Brigada Valenciana de Emergencias, por nombrar solo 2 circunstancias? De Carlos Mazón, del Partido Popular. Por eso,
El País sí, pero los diarios de derechas no quisieron llevar a sus portadas la catástrofe de Valencia y comenzaron informando de lo sucedido con un perfil bajísimo, aunque ya se sabía que había muchos muertos, para salvarle el culo al Partido Popular y a Mazón, que además de haber disuelto, insistimos, la Unidad Valenciana de Emergencias, nada más llegar al gobierno diciendo que era un chiringuito para invertir ese dinero en toros, solo por eso ya debería haber dimitido, encima había salido a los medios a decir que no pasaba nada, que el temporal iba a remitir y que eran solo unos hilillos de plastilina. Por eso las portadas eran sobre Begoña y no sobre Valencia. Así funciona. Y no solo son las portadas, ha sido muy evidente y muy comentado en redes sociales el hecho de que en las grandes televisiones de este país prácticamente no se dijo ni mu sobre la Dana hasta que ya había arrasado comarcas enteras. Efectivamente, de hecho, recibimos mucha más información sobre el huracán Milton que golpeó Florida que sobre la Dana que venía aquí, a nuestro país. En los informativos de la propia televisión pública, de Televisión Española, se han hecho más menciones a Milton que a la Dana durante todo el mes de octubre. Y es terrible también, más allá de lo de Milton, la comparación con el temporal Filomena, si recordáis. Los telediarios de Televisión Española hicieron más de 300 menciones a Filomena contra las menos de 30 menciones hechas a la Dana, pese a que Filomena causó 3 muertos frente a los al menos 140 muertos que ha causado la Dana. Claro, Manu, es que Filomena fue en Madrid, ¿verdad? Filomena fue en Madrid. Y se habló en los medios, que está muy bien, pero ¿cómo puede ser que de la Dana prácticamente no se dijera nada hasta que el agua estaba entrando en los comedores de la gente? ¿Cómo puede ser que los ciudadanos de este estado, o quizá habría que decir colonia, recibamos más información sobre un huracán en Florida que sobre el temporal que ha provocado una catástrofe en Valencia y también en Albacete, Jerez, ahora parece que también en Castellón está causando estragos? En fin. Una vez que las víctimas ya se contaban por decenas, pues ahí sí, lógicamente, la noticia ya ha pasado a primer plano en todas las televisiones y en todos los periódicos. Pero el tipo de piezas que hay, la forma de enmarcar los hechos y el discurso mediático general sobre la catástrofe contiene varios elementos que nos siguen hablando de una voluntad de encubrir las responsabilidades políticas y empresariales. Ahora hablaremos de esto también. En resumen, catástrofe impredecible e inevitable, no había información, Mazón todo bien, la culpa es de la ira divina y en todo caso de la EMET, Juan Roig de Mercadona héroe y los medios de comunicación héroes también. El Español de Pedro J. Ramírez, un sistema convectivo catastrófico, la orografía y el calentamiento global, los 3 factores tras la Dana del siglo. En la tragedia provocada por la Dana, dice El Español, se combinan factores de distintos tipos. Unos son intrínsecos a este tipo de fenómenos meteorológicos, otros se relacionan con las características de las zonas más afectadas. Finalmente, el marco climático actual favorece y seguirá haciéndolo eventos de esta intensidad. ¿Cómo tiene que ser la cosa con las responsabilidades políticas para que un periódico como El Español prefiera señalar al cambio climático? ¿Cómo tiene que ser la cosa, verdad? Con tal de que las miradas no se dirijan hacia Amazon, ahora sí existe el calentamiento global. Vaya por Dios. Que, a ver, claro que es verdad que en esa región, por desgracia, suele suceder que o llueve muy poco o lo hace de forma torrencial. Y es verdad también que el poder destructivo de esta Dana no tiene precedentes. Yo tengo allí en Valencia parte de mi familia y ni los más viejos del lugar recuerdan algo como esto, pero es igualmente cierto que a esas 3 razones que aducía El Español cabría sumar algunas más para explicar los daños que finalmente ha provocado el temporal, tanto en términos materiales como humanos. Pues aquí van algunas. Modelo urbanístico basado en el pelotazo, en la destrucción del medio ambiente y en construir por doquier, incluso sobre cursos naturales de agua sin aprender nada de las anteriores danas. Recortes y desmantelamiento de lo público, prioridad para los beneficios de las empresas por delante de la vida de los trabajadores, gobierno de negacionistas. Efectivamente, gobierno de negacionistas y prensa de negacionistas y de idiotas, hay que decir ya directamente. Jorge Bustos, subdirector del Mundo, hace un añito, cuando hubo otra Dana más leve que afectó a Madrid, sobre el sistema de alertas en teléfonos móviles. A ver, ¿qué coño es este pitido orwelliano en cada móvil, por mucho que llueva? ¿Cuál es el siguiente paso de la intrusión del Estado en la privacidad del ciudadano? Eso decía Jorge Bustos. Hay que ser gilipollas. Y seguramente, claro, Mazón piensa igual que Bustos. Por eso las alertas se enviaron a los móviles a las 8 y pico de la tarde, cuando el temporal llevaba arrasando más de 8 horas. Pero claro, hablar de esto y de todo lo demás que decía Zugasti implicaría que rueden cabezas en las administraciones gobernadas por los amigos de la derecha mediática.
Entonces, ¿qué hacen esos medios? Que son casi todos, como sabemos, cuando tras resistirse inicialmente ya sí les toca hablar de la Dana, pues llenar las páginas y los minutos de piezas con enfoques sensacionalistas y con testimonios de víctimas. La razón, estos son los vídeos más estremecedores de la tragedia provocada por la Dana. El Español, mi noche atrapada en medio de la Dana en Paiporta. La gente saquea los comercios, no he pasado tanto miedo en mi vida. OK Diario, el desgarrador testimonio de una madre que no encuentra a su hijo por la Dana. Solo tiene 25 años. Están muy bien los testimonios, por supuesto que sí, pero centrarse todo el rato en eso no es más que una manera de no poner el foco en los elementos que deberían motivar la asunción de responsabilidades. Claro, es que es muy fuerte. O sea, yo ayer por la tarde estuve pegado a la tele y en shock por lo que estaba pasando, como millones de personas en este país. Estuve viendo mucho La Sexta, por ejemplo, Más vale tarde, concretamente, ese programa, y eso fue lo que me encontré, una conexión detrás de otra con ciudadanos valencianos, testimonios de víctimas, vecinos, familiares, comerciantes, etcétera, que está muy bien, pero no vi ni una sola vez que se informara sobre que Carlos Mazón disolvió la Unidad Valenciana de Emergencias, ni una sola vez que se pusieran las declaraciones de Carlos Mazón llamándole chiringuito y ese tuit del PP jactándose de haberlo desmantelado. Ni una sola vez las declaraciones de Carlos Mazón del martes a las 6 de la tarde diciendo que no había peligro y que la Dana iba a remitir a esa hora. ¿Os imagináis si esto hubiera pasado bajo el anterior gobierno valenciano, el del Botanic, y que hubiera sido, no sé, un consejero de Podemos el que hubiera disuelto la Unidad Valenciana de Emergencias y hecho declaraciones diciendo que no pasaba nada? ¿Os imagináis? Pues vaya que sí, me lo imagino. El vídeo de esas declaraciones lo tendríamos en bucle 24 horas en todas las televisiones de este país. En las tertulias se llamaría asesino al consejero. Lo habrían linchado en directo en el plató de Al Rojo Vivo. No tengo ni la más mínima duda al respecto. Pero como esto va del PP, busquen todo eso en las redes sociales, que en televisión mejor que ese vídeo no se emita mucho. Nosotros centrémonos en sacar un montón de testimonios de víctimas, todo en un marco de calamidad inevitable, y que pasen las horas a ver si a la gente pues se le pasa el dolor y la rabia. Y encima, esto ya es de traca, haciéndose autobombo. La Razón, A3 Media, se vuelca por la tragedia de la Dana en Valencia. Tanto Antena 3 como La Sexta tendrá hoy programación especial, dejando de lado las series y programas habituales. Y dejando de lado cualquier dato que señale las responsabilidades sobre lo sucedido, habría que decir también. En fin, mucha de toda esta información, como decíamos, ha habido que buscarla en las redes sociales, para que luego digan, ¿no?, que los medios convencionales son los guardianes de la verdad frente a la desinformación de las redes. También lo que tiene que ver, pasamos ya a esto, con la responsabilidad empresarial en el hecho de que haya habido el número de víctimas mortales que ha habido. Me obligan a ir a trabajar, no puedo lucharlo más. Esto es ahora mismo Jerez. Tengo que ir hasta Chiclana, que está en riesgo porque se desborde el río que pasa por allí. Tengo realmente miedo. Tuiteó ayer una persona, en este caso de Jerez, que es otra de las zonas más afectadas por la Dana. Prefiero perder el trabajo a la vida. Llama y di que estás malo, resfriado, baja de una semana en el médico y ya, le respondía otra persona. Si fuera tan fácil lo haría. No puedo perder el trabajo de ninguna manera. El artículo 21, apartados 2 y 4 de la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales ampara que no vayas hoy a trabajar. Tienes derecho a ausentarte del trabajo si hay un riesgo alto para tu integridad física. Es importante que los trabajadores conozcan sus derechos. Si te despiden por esto, se les cae el puto pelo. No vayas a trabajar. Si pierde la vida, de poco le servirá, amigo. No vaya, por favor. Piense en su familia. Esto le respondían otros usuarios en unas redes convertidas en los medios de comunicación más útiles, con los teléfonos de emergencias colapsados y los medios convencionales a por uvas, hasta que ya había pasado el desastre. Y esas respuestas de esos usuarios que le decían que por favor no fuera a trabajar estaban bien. Efectivamente la ley lo ampara, pero que los trabajadores no fueran a trabajar cuando estaba previsto que venía una Dana no es algo que tenga que depender de la responsabilidad individual de los trabajadores, cuando además hay una asimetría de poder evidente entre ellos y sus jefes, los empresarios. Eran las empresas las que debían haber dicho a sus empleados que se quedaran en casa en lugar de obligarles a ir a trabajar, y a más eran las instituciones públicas las que tendrían que haber suspendido las clases y toda la actividad no esencial, y no lo hicieron. No lo hicieron. O muchas no lo hicieron, habría que decir, algunas sí, y eso fue la diferencia entre la vida y la muerte. A mi madre, que trabaja justo en el polígono zona cero del desastre, no le ha pasado nada porque su empresa mandó a todo el mundo a casa a media mañana. Se sabía
y las empresas e instituciones que han priorizado la producción sobre las personas tienen que pagar, tuiteó ayer alguien. Los medios dirán que ha sido inevitable, los empresarios calcularán sus pérdidas y reemplazarán la mano de obra, y la clase trabajadora llorará sus muertos como siempre, pero hay culpables y no dejaremos de repetirlo. Esta desgracia era evitable, bastaba con no ir a trabajar, decía otro tuit, así de claro y así de duro. Ayer, en Valencia y muchas otras ciudades, Glovo, Uber Eats o Mercadona siguieron operando, provocando que muchos compañeros se jugaran la vida por 3 euros el pedido. Recordad el nombre de cada una de las empresas que ponen en peligro las vidas de la clase trabajadora, denunció ayer la cuenta de Riders por Derechos. Mercadona, una empresa valenciana, precisamente propiedad de un tipo, Juan Roig, con una fortuna de 9.000 millones de euros, que obligó a sus empleados a trabajar en medio de la dana. Entre ellos, repartidores que tuvieron que ser rescatados por los bomberos al quedar atrapados en sus furgonetas de reparto en medio de la nada. ¿Qué dicen de todo esto? Queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad con las personas afectadas por la dana. En Mercadona estamos trabajando en recuperar el servicio en las zonas afectadas y colaborando con las autoridades para ayudar a nuestros vecinos, proveedores y trabajadoras. Esto tuiteó Mercadona. Envían a sus trabajadores a la muerte y horas después intentan lavarse la cara con un tuit. No tienen perdón. Qué asco, de verdad. Podrían cambiarse el nombre a Mercadana o a Mercaoga, como decía Héctor de Miguel en Hora 20 y pico. Mercadana lavándose las manos. Y los medios, si uno hoy busca noticias sobre Mercadona, encuentra lo siguiente. O bien la típica publicidad encubierta, OK Diario, noticia entre comillas de hoy mismo, la novedad de Mercadona que ha conquistado a los más golosos, es imposible resistirse, o bien noticias dirigidas a que parezca que Mercadona hace lo que no hizo cuando tenía que hacerlo. Diario Marca, Mercadona deja de hacer entregas de repartos a domicilio en las zonas afectadas por la dana, pero afirma seguir colaborando y ayudando a los vecinos afectados. Según ha podido saber el diario El Mundo, la cadena de supermercados ha planteado un parón en sus envíos de manera indefinida en las zonas afectadas por la dana, o bien noticias con avisos sobre el agua embotellada que hablan de esta compañía como si fuera una agencia pública de aprovisionamiento, o bien directamente agradecimientos. Antena 3, declaraciones de la alcaldesa de Valencia que no cerró colegios ni actividades laborales, dándole las gracias a Mercadona. La necesidad material, las mantas, las toallas, todo. Al final lo hemos conseguido gracias a la solidaridad de muchas empresas. Mercadona, que en la Alquería del Básquet también se ha desvivido por ayudarnos y por prestar desayunos y alimentos. Empresas que están ofreciéndonos de todo tipo de material. Se ha desvivido Mercadona. Gracias, Mercadona, por vuestra solidaridad y menudo campeón, Carlos Mazón. Por eso hoy en Valencia y en otros lugares de España muchos trabajadores dicen sus recortes, sus beneficios, nuestros muertos. El país está viviendo una situación excepcional que está marcada por dos eventos fundamentales y que son muy complejos. Por un lado tenemos una emergencia energética y por otro lado estamos en una fase de alarma ciclónica para las provincias orientales. Ina Finogénova. Vamos, Rocío. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Sin luz, sin electricidad, con comida pudriéndose en las neveras, sin acceso a combustible, sin clases. 10 millones de cubanos sufrieron en las últimas semanas el mayor apagón que haya afectado a la isla en los últimos años, al que, por si fuera poco, se sumó una emergencia climática, la tormenta Óscar. Los reportajes sobre lo que sucedió enumeran las desgracias que han tenido que vivir los cubanos sin desaprovechar la oportunidad de aclarar que se trata de un país comunista, para que nos quede clara la causalidad casi que desde el titular. Con ello, las explicaciones se agotan. Pero el blackout, el apagón, la escasez, la desesperación y el éxodo tienen muchas causas y también responsables directos. Unos responsables directos que ayer mismo volvieron a asomar su látigo en la ONU. Pero volvamos al apagón, del que en España se ha hablado tanto y incluso más que del Dana, ¿no? Curioso que se hable tanto del apagón y de la tormenta en Cuba y que, por ejemplo, del apagón en Ecuador, donde en algunas zonas la gente tiene 2 horas de electricidad al día, todo acompañado de una violencia brutal en las calles, se olviden en los medios, ¿verdad?
¿Por qué será? No sé. No creo que sea necesario aclarar el signo político de los 3 últimos gobiernos en Ecuador, ya se lo imaginan todas. En fin, hace alrededor de 2 semanas, la principal y la más grande planta energética de la isla de Cuba, en Matanzas, quedó fuera de servicio, dejando a prácticamente toda la población del país sin electricidad. El suministro se restableció unas horas después, antes de volver a colapsar durante todo el fin de semana. Imaginen lo que es estar 2, 3, 4 días sin luz en cualquier lugar del mundo y luego súmenle lo que supone estarlo para la gente de a pie de un país con déficit de alimentos. En 3, 4 días de corte, uno de los principales lamentos de muchos cubanos ha sido precisamente que se les haya descompuesto la comida que tenían en la nevera. Al corte de electricidad se sumó el huracán Óscar, agravando todavía más una situación de por sí tan precaria. A su paso por la provincia de Guantánamo ha dejado 8 muertos y algunas localidades quedaron totalmente arrasadas. Es decir, en 2 semanas la isla afrontó un brutal apagón más el huracán. Ahora bien, ¿por qué colapsó la planta energética? La explicación que está sobre la superficie es la de la infraestructura precaria y la falta de mantenimiento, algo obvio. Además, la demanda diaria de energía eléctrica en la isla es sensiblemente mayor que la producción de energía. Las necesidades de toda la población no pueden satisfacerse, por eso Cuba ya estaba viviendo en un régimen de lo que se conoce como apagones programados. Actualmente, aunque el sistema de suministro ya esté restablecido, hay horarios de apagones inevitables de varias horas para cada localidad. Todo esto también tiene que ver con el acceso al combustible del que Cuba carece. ¿Por qué? Bueno, pues porque cualquier petrolera que pisa ese país es sancionada dentro del régimen de bloqueo al que le ha sometido Estados Unidos a la isla desde hace más de 6 décadas. El Departamento del Tesoro estadounidense bloquea a los buques petroleros que hayan suministrado crudo a Cuba, lo que eleva los costos de combustible de la isla. Seguro que nuestros oyentes ya lo saben perfectamente, pero es importante recalcar esto cada vez que se habla de Cuba. No solo sancionan a los cubanos y cubanas, sancionan a todo Dios que quiera echar una mano a los cubanos o comerciar con ellos o tener negocios con ellos o lo que sea. Y así aseguran ese aislamiento, la soledad, la precariedad y los desastres que derivan de todo ello. Para después decir, ¿no veis cómo el socialismo no funciona? Por ello, cuando se habla en los medios de las precarias infraestructuras y de la falta de mantenimiento por culpa de comunismo, que finalmente llevó a 10 millones de personas a estar a oscuras durante días, no vendría mal tener en cuenta el simple hecho de que los problemas de mantenimiento también son consecuencia de este crimen que se está cometiendo silenciosamente contra la población cubana. No pueden acceder a repuestos, no pueden acceder a herramientas, no pueden renovar una infraestructura con todo bloqueado e intermediarios sancionados inmediatamente después de que decidan remediarlos. La economía de Cuba se está complicando cada año un poquito más. En los últimos años, cerca de 2 millones de personas abandonaron el país, algo que no tiene precedentes. Estamos hablando de un 20% de la población, una población además que constituye la principal fuerza del trabajo del país. La situación se agravó durante el mandato de Donald Trump porque al embargo se sumaron nuevas sanciones intensificadas con el objetivo declarado de asfixiar a la isla. Recuerden al Mr. Bigote John Bolton que piensa en el regime change por doquier cuando se levanta y cuando se acuesta también. La presión que la administración de Trump ejerció sobre Venezuela con sus presidentes autoproclamados e intentonas golpistas también afectó a Cuba, que contaba con la asistencia petrolera de Caracas. Todo ello lo remató la pandemia, que cortó una fuente importantísima de ingreso para Cuba, que es el flujo turístico. Es decir, el país ha ido encadenando desde hace ya varios años unas crisis de naturaleza extraordinaria y en estas condiciones han sido capaces de producir su propia vacuna, inmunizar a la población y seguir resistiendo como lo venían haciendo durante tantos años. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del bloqueo al que está sometida Cuba, un dato reciente para ilustrar el nivel del absurdo. Hace unos días, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó un fallo de $400 millones contra 4 compañías de cruceros que llevaban a pasajeros a Cuba, que llevaban a turistas. ¿Sabéis por qué fueron demandados? Porque en 2022 un juez federal de Miami los acusó de participar en turismo prohibido por transportar a pasajeros a Cuba y entrar en puertos construidos por la empresa estadounidense Havana Docks, que fueron confiscados por el gobierno de Fidel Castro en 1960 sin compensación.
Es decir, un juez americano puede decidir multas a terceras empresas por centenares de miles de dólares por usar muelles que pertenecían hace más de 60 años a Estados Unidos y que luego fueron nacionalizados. Toda una alarma para todas las demás compañías turísticas y de toda índole, a ver si se atreven a tener negocios con Cuba. Pero claro, la pregunta ¿es posible resistir ad eternum? ¿Qué proyecciones a futuro se puede hacer con un Estados Unidos que puede mantener el embargo por 8 décadas más? Todo el mundo espera que la respuesta salga de la propia Cuba, ¿no? Que se rinda, que se entregue, que devuelva lo nacionalizado a Estados Unidos, que entierre el proyecto revolucionario y que desaparezca tal y como existió. A cambio habrá repuestos para plantas eléctricas, fertilizantes para garantizar la soberanía alimenticia, maquinaria, medicinas y turistas, obviamente. Metódicamente, año tras año, les están empujando a ello. Metódicamente, año tras año, todo el mundo denuncia la criminal naturaleza del bloqueo y no se hace absolutamente nada. Ayer, la Asamblea General de la ONU volvió a votar por una abrumadora mayoría una solicitud que pide ponerle fin al embargo. Un embargo que, no se engañen, no va contra el régimen, va contra los cubanos. Y prueba de ello es que el régimen se mantiene y los cubanos viven cada vez peor. 2 países votaron en contra, Estados Unidos y la única democracia de Oriente Próximo, Israel, país al que curiosamente, y aunque no venga mucho a cuenta o ahora, no se somete a ningún tipo de embargo pese a estar cometiendo un genocidio y acciones ilegales durante décadas. Hubo una abstención, la de Moldavia. Se ve que en su afán por congraciarse con el primer mundo no se les ocurrió mejor cosa que hacer. Ucrania, que hacía de Moldavia a lo largo de los últimos años absteniéndose, esta vez no votó, que aunque se parezca mucho, pues burocráticamente no es lo mismo que abstenerse. Galletita para Moldavia. 187 países piden acabar con el embargo y no se puede hacer nada en este mundo basado en reglas, porque el que dicta las reglas no está conforme. Se ve que las reglas no incluyen la votación democrática y abrumadoramente mayoritaria de los países del mundo sobre qué hacer o no hacer en este caso. La democracia en las instituciones internacionales, ya si eso la dejamos para otros asuntos. Hasta la Argentina de Milei votó en contra del embargo, aunque parece ser que fue por equivocación de Diana Mondino, que tras este desliz, que no es el primero que comete, perdió su puesto de canciller. La libertad, según Milei, es también la libertad de seguir asfixiando a los 10 millones de personas que habitan una isla del Caribe, por una cosa que hizo bien su ex canciller en toda su trayectoria y se llevó el castigo. Aunque hay muchas versiones al respecto y puede que ni tan siquiera esto lo hiciera bien y que haya sido una operación para echarla, pero bueno, ese es otro tema que seguro que trataremos en otro momento, teniendo en cuenta el juego que da el gobierno argentino informativamente hablando. Pero volviendo al quid de la cuestión, no se puede hablar del apagón en Cuba, de los días enteros sin electricidad, de la descomposición de alimentos, esos testimonios, ¿no? Como en el caso de Dana, ni de la desolación de la gente o de su éxodo, sin tener en cuenta algo tan simple como la guerra silenciosa que se desarrolla en contra de la población cubana desde hace tanto tiempo y que nadie es capaz de detener. No es que a Cuba le prohíban comprar las cosas y por eso, por la inoperancia de sus dirigentes, no tenga repuestos para mantener sus plantas. Es que sancionan a todo el que se atreve a venderle, ya sean medicinas, maquinaria médica, ya sean envíos de dinero, y todo se hace con un único objetivo: hastiar a la población para que tumbe al gobernante que no gusta. Las votaciones en la ONU contra las sanciones anticubanas siempre son una suerte de retrato de toda la humanidad y de las autoridades de cada país. Los enemigos de la vida se delatan a sí mismos en esas votaciones. Después podremos discutir sobre los errores gubernamentales en la gestión económica, que seguramente los hay, pero nunca sabremos cómo habría funcionado el sistema cubano actuando en libertad, porque desde que se implantó ha estado sometido a un bloqueo brutal por parte del país más poderoso del mundo, que ha estado limitando desde hace décadas sus posibilidades de evolucionar. Y quién sabe si con más prosperidad no habría llegado también más apertura y un sistema político más flexible. Pero como decimos, nunca lo sabremos. Estados Unidos ya decidió el camino a seguir, que básicamente parece consistir en matar de hambre a todo el país. Gracias, Ina. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Bueno, y como decíamos al principio, hoy queríamos contar en nuestro programa con el Nega, de los chicos del maíz. Él es valenciano, ha vivido en primera persona esta catástrofe. En estos momentos
se está desplazando hacia Paiporta, su pueblo, donde, como decíamos, se concentran al menos 45 personas muertas, y nos dice que lamentablemente no va a poder conectar con nosotros, que no nos hacemos una idea de cómo es la situación sobre el terreno, de que bueno, pues está intentando localizar a su gente, está intentando llegar a su pueblo, y que además no tiene fuerza, no tiene ánimos para en fin, conectar en este momento con este programa. Creo que, en fin, es algo que habla de forma bastante clara, ¿no?, de cuál es la situación. Le mandamos al Nega un abrazo y nuestros mejores deseos de que su gente, su familia, sus amigos estén bien. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema de La Gossa Sorda, Camals Mullats.